Vamos a continuar con la optimización sin restricciones. En este caso vamos a estudiar las condiciones de segundo orden para clasificar los puntos críticos, ya sea en máximo, mínimo o en punto silla. Para estas condiciones de segundo orden se usa lo que es el Hessiano. Y vamos a retomar el problema que estábamos haciendo en el video pasado de las condiciones de primer orden, ya que pues ya lo resolvimos, ya sabemos cuáles son los puntos críticos, y en este video vamos a clasificarlos para ver cuál es máximo, cuál es mínimo o cuál es punto silla. ¿Okay? Entonces es la misma función que teníamos el video pasado. Encontramos que el punto crítico 1 era 0,0, el punto crítico 2 era 12,72, y como voy a hacer el hessiano, que se hace con las segundas derivadas, pues necesito las primeras derivadas, ¿no? Entonces me traigo las condiciones de primer orden para yo de aquí encontrar f de x, que sería 18x, f de y, que sería 3, y f de xy, que sería 0. Muy bien. Ahora vamos a construir el hessiano de la función, que sería 18x, perdón, aquí es menos 18, me equivoqué. Aquí sería menos 18, y aquí sería 3. Como el hessiano queda en términos de x, como aquí lo vemos, y los puntos que en mis puntos críticos ambos valores de x son diferentes, entonces voy a tener dos hessianos en este caso, ¿no? Tengo el hessiano del primer punto crítico, que quedaría 0, menos 18 y 3. Y voy a tener el hessiano del punto crítico 2, que va a ser 12 por 18. Aquí va a ser menos 18 y 3. ¿Por qué 12 por 18? Porque si yo tengo 18x y en mi punto crítico 2x vale 12, 18 por 12. ¿Ok? Entonces, para poder clasificar los puntos críticos, necesitamos recordar las reglas de las formas cuadráticas. Nosotros acordamos que la forma cuadrática definida positiva la podemos visualizar como una parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque me dice que para cualquier valor de x diferente del origen, siempre me va a regresar un número positivo, que era la definición de la forma cuadrática definida positiva. Si ocurre esto, el punto crítico sería un mínimo. Entonces, si el hessiano es definido negativo, perdón, definido positivo, el punto va a ser mínimo. Si tengo definido negativo, va a ser una parábola que abre hacia abajo, donde el punto crítico sería un máximo, ¿verdad? Y cuando es indefinida, la matriz, aquí diríamos que el punto es un punto silla, el punto crítico. Muy bien, entonces, si nosotros recordamos la regla para que sea definido positivo, era que los menores principales fueran positivo, positivo, positivo y así hasta el último. Para definido negativo, decíamos que fuera menos, más y así sucesivamente. Y para indefinido es que se rompa cualquiera de estos patrones. ¿Okay? Entonces, para el primer punto crítico, para el primer hessiano, h1 es igual a 0. Entonces no me dice nada, ¿sí? Por lo que vamos a ver el segundo menor principal. ¿Sí? El segundo menor principal sería 0 por 3, sería 0 menos 18 por 18, pues sería 18 cuadrado positivo. ¿Sí? Y como vemos, esto siempre va a ser negativo. O sea, hace que el segundo menor principal, dada esta función y dado ese punto crítico, siempre va a ser negativo. Si nosotros nos fijamos en nuestras reglas de las formas cuadráticas, el segundo determinante, tanto para definida positiva como definida negativa, tiene que ser positivo. Y como aquí es negativo, automáticamente se rompen los dos patrones y yo voy a decir que h es indefinida. Por tanto, el punto crítico 1, que es 0,0, es punto silla. ¿Sí? Acá yo puedo decir que el 0,0 es punto silla. ¿Okay?
Ahora vamos con el segundo punto crítico. Aquí voy a tener que el primer determinante siempre es mayor a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando dos números positivos, pues me va a regresar un número positivo. No me importa cuánto vale, simplemente me importa si es positivo o negativo. Para H2 voy a tener 18 por 12 por 3 es un total de 648 menos 18 al cuadrado, que son 324, y aquí veo que esto va a ser mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, tengo que el primer determinante es positivo, el segundo determinante también es positivo, cumple el patrón de las definidas positivas, por eso yo puedo decir que H es definida positiva. Por tanto, el punto crítico 2, 12,72, definida positiva, nos podemos imaginar una parábola que abre hacia arriba, la cual tiene un punto mínimo. Por tanto, el punto es mínimo. ¿Ok? Acá le ponemos punto mínimo. ¿Sí? Y aquí solamente complementaríamos con decir que es un mínimo local. ¿Sí? En otro video vamos a ver la diferencia entre cuándo decir que es local y cuándo hay que decir que es global. Por lo pronto, este sería el procedimiento para clasificar los puntos críticos de una función al momento de maximizar. Como vemos aquí no hay un punto máximo, tenemos un punto mínimo local que es el 12,72 y encontramos que el punto 0,0 va a ser lo que es un punto silla.